Isabel Bento, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock en Iberia. Bienvenida. Muchísimas gracias, José, un placer estar aquí. Bueno, a ver si nos puedes dar un poco de foco, de luz. Inversión sostenible, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias desde el punto de vista de la oferta de producto en la que el inversor tiene que poner el foco? Pues bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por contar con BlackRock, sobre todo para hablar de un tema tan relevante y tan necesario, ¿no?, como has dicho tú, como la inversión sostenible. Mira, para responder a tu pregunta y hacer alusión un poco a las tendencias que estamos viendo, voy a hacer referencia a una encuesta que hicimos a finales del año pasado, donde entrevistamos a 425 inversores globalmente que representan más de 25 billones de dólares en activos bajo gestión, y donde lo hicimos con dos objetivos, ¿no? Primero, identificar un poco cuál era el enfoque que estaban adoptando en torno a la inversión sostenible, así como si el COVID había acelerado o, por el contrario, retrasado esa implementación de la sostenibilidad en las carteras. Y yo creo que hay tres conclusiones, ¿no?, que me gustaría compartir contigo. La primera es la reasignación de capital hacia la inversión sostenible que se está haciendo a pasos agigantados. 2020 fue un año récord en flujos hacia inversión sostenible. A nivel global vimos alrededor de 360.000 millones de dólares, que supone un 30% de crecimiento con respecto al año anterior, y es bastante significativo si lo ponemos en comparación con un crecimiento del 5% de la industria en general. Y en BlackRock específicamente, a nivel global, vimos un crecimiento de más del 60% de flujos hacia nuestras estrategias de inversión sostenible. Si lo enfocamos un poco más en España, para nosotros también 2020 fue un año récord en flujos, donde vimos más de 1.000 millones de euros hacia nuestras estrategias sostenibles y temáticas, con un enfoque en las estrategias enfocadas en el sector salud y en el sector tecnológico. Y lo que hemos visto este año, en 2021, es una evolución de esa asignación hacia estrategias temáticas, pero con un enfoque más sostenible puro, si quieres, ¿no? Aquellas estrategias enmarcadas dentro del artículo 9 de SFDR, que serían estrategias tipo economía circular, inversión de impacto, energías renovables, etc. La segunda conclusión es el enfoque que hay en el aspecto medioambiental. Dentro de los tres factores, ¿no?, el medioambiental, el social y el gobierno corporativo, el 86% de los que respondieron a la encuesta decían que el aspecto medioambiental y específicamente el clima era donde estaban poniendo más foco. Por ejemplo, algunos inversores utilizan el marco de los ODS para definir el proceso de inversión de las carteras, y dentro de los ODS, el ODS 13, que es el de acción climática, es el que más peso estaba teniendo. Y por último, lo que hemos visto es una evolución en el proceso de construcción de las carteras. Es decir, históricamente se ponía más énfasis o se ponía más enfoque en estrategias de exclusión, es decir, quitar determinados sectores dentro de las carteras, y lo que se está haciendo ahora es evolucionar hacia un enfoque holístico de las carteras, donde realmente la sostenibilidad es transversal a todo el proceso de inversión de las carteras. Comentabas ese cambio regulatorio, ¿no? ¿Cómo ha afectado a la oferta de producto ese cambio que vimos en marzo? Bueno, yo creo que el SFDR, el cambio regulatorio, ha sido un avance muy positivo para la industria en general. ¿Por qué? Porque ha sido un catalizador para que los inversores, para que las gestoras realmente acelerasen esa transformación para poner la sostenibilidad como el epicentro de la estrategia. Y realmente presenta una oportunidad para que los inversores puedan situarse a la vanguardia de esta reasignación de flujos de capital que he comentado anteriormente. Y para darte un dato, de los productos que estaban bajo el ámbito regulatorio de BlackRock en Europa, en 2020 vimos que el 78% de los flujos hacia fondos de gestión activa y el 42% de los flujos hacia fondos indexados iban hacia productos que estaban enmarcados dentro del artículo 8 o artículo 9. Por tanto, consideramos, como digo, que es un cambio positivo y que realmente, bueno, pues nos pone a todos en el mismo camino hacia este tema. Pero yo, una de las cosas que decía es que, bueno, hacia el 10 de marzo, ¿no?, que íbamos todos un poco corriendo para llegar a la regulación del 10 de marzo, que realmente no acababa el 10 de marzo, sino que ha empezado el 10 de marzo y ahora nos quedan, bueno, pues unos meses por delante donde todos también seguiremos trabajando en el entorno regulatorio de SFDR. ¿Cuáles son las estrategias donde más crecimiento estáis viendo? Bueno, yo diría que, como te decía, hemos visto un poco un cambio de 2020 a 2021. 2020 fue un año en el que vimos muchísimos flujos hacia estrategias sector salud, sector tecnología.
pero este año realmente hemos visto un cambio hacia los fondos artículo 9, ¿no? Los fondos con unas estrategias un poco más puras, si quieres, sostenibles. En ese sentido, pues dentro de nuestra gama de fondos temáticos, pues estamos viendo flujos hacia nuestro fondo de economía circular, fondo de energías renovables, del futuro del transporte. Y yo creo que bueno, veremos seguramente la segunda mitad del año, según las gestoras nacionales y los inversores españoles adapten su marco en torno a ese FDR, si seguirán demandando productos artículo 8 o artículo 9, pues podremos ver un poco de alineación de flujos en torno a esto. ¿Cuál es el papel de la tecnología? ¿Es transversal en los procesos de integración de ESG? Porque es una de las grandes preguntas que hacen los inversores. Bueno, totalmente. Yo creo que la tecnología es un papel fundamental. Nosotros en BlackRock la tecnología forma parte del ADN de nuestra compañía desde los inicios y realmente adquiere un papel muy relevante en todas las soluciones que ofrecemos. Y esto lo hacemos a través de nuestra plataforma de gestión de riesgos, Aladdin, donde hemos puesto la sostenibilidad como el epicentro. Nosotros lo que hacemos es utilizamos proveedores de datos externos, como puede ser MSCI o Sustainalytics o Refinitiv, y los complementamos con desarrollos internos, de tal forma que hoy en día en Aladdin hay más de 1.200 indicadores KPIs, donde los gestores pueden analizar compañías en base a esos factores ESG, además de utilizarlos a la hora de marcar bueno, pues el proceso de asset allocation. Y en ese sentido me gustaría destacar tres partes donde sostenibilidad, unidad, tecnología en las que estamos trabajando. La primera es un sistema propietario de research que se llama Simba, en el que de una manera muy simplificada es una matriz en el que lo que hacemos es utilizar fuentes de proveedores de datos externos como los que he comentado, desarrollos internos, utilizamos una metodología interna y uno de los outputs es un sistema propio de scoring donde los gestores pues bueno, pueden medir el grado de adaptabilidad de las compañías en torno a sostenibilidad. La segunda parte es dentro de Aladdin, que es lo que te he comentado de la plataforma de gestión de riesgos. Hemos lanzado un módulo que es Aladdin Climate, que lo que hace es medir los riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático de las diferentes posiciones dentro de las carteras y que lanzamos a finales del año pasado y ya tenemos algunos clientes en Europa este año. Y por último, continuamos formando acuerdos estratégicos con otras compañías para fortalecer Aladdin. Entonces, en ese sentido, a principios de este año lanzamos un acuerdo estratégico con Clarity, donde nos hemos convertido en un inversor minoritario y al mismo tiempo integramos Clarity dentro de la plataforma de Aladdin. Y muy recientemente hemos lanzado un acuerdo con Baringa Partners para integrar sus escenarios de cambio climático dentro de Aladdin Climate. Entonces, por tanto, yo creo que la tecnología, junto con la taxonomía, que también es muy importante desde el punto de vista de la calidad de los datos, son fundamentales para poder integrar la sostenibilidad en todo el proceso de inversión de las carteras. ¿Y cuáles son las mayores oportunidades a la hora de adoptar esta integración de la tecnología en el ESG? Bueno, una de las oportunidades, y lo he puesto un poco enfocado a los datos, ¿no? Y en este sentido, haciendo alusión a lo que he comentado antes del clima, para nosotros la mayor oportunidad, una de las mayores oportunidades históricas que hay ahora mismo es el cambio climático. En este sentido, bueno, vimos que 2020 fue un año en el que, bueno, vimos que las compañías, ninguna compañía no se va a ver afectada por el cambio climático, por la sostenibilidad o por una urgente transición hacia una economía de cero emisiones netas. Nosotros, bueno, nuestro presidente, nuestro fundador y CEO Larry Fink, todos los años hace una carta la que dirige a consejeros delegados y este año estuvo muy enfocada en el aspecto climático y el compromiso con Net Zero, con una economía de cero emisiones netas. En este sentido, además hemos visto que prueba de ello es que 127 gobiernos que representan más del 60% de los gases de efecto invernadero y más de 1.100 compañías se han comprometido o han adquirido compromisos en torno al Acuerdo de París. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es que aquellas compañías que sean capaces de tener una estrategia bien articulada y clara en torno a cómo van a abordar esa transición, se van a distinguir de sus competidores y eso se va a transformar en una prima de sostenibilidad, ¿no? en una mejor rentabilidad, si quieres, que sus competidores. Y prueba de ello es que el año pasado vimos que el 81% de los índices sostenibles tuvieron mejor rentabilidad que los índices tradicionales. Para que todo esto sea posible y para que podamos evaluar esas oportunidades que he comentado, es fundamental tener unos datos
que los gestores puedan hacer uso para poder tomar decisiones fundamentadas. Y en ese sentido nosotros abogamos por un único sistema de reporting que todavía no ha llegado, pero que mientras tanto nosotros apoyamos tanto TCFD como SASB como marcos bueno, pues de sistema de reporting, y en ese sentido pues la tecnología juega también un papel fundamental para poder integrarlos. Sí, porque para ese inversor institucional entiendo que esa parte de cuentas ahora es fundamental, si no, ese inversor institucional se está volviendo loco entre huellas de carbono y demás datos que dice... Es absolutamente imposible poder medir si no hay una parte común. Además, en esa parte de integración, sobre todo de medir para todos igual, ahora que vemos que muchas compañías están yendo hacia el net cero, ¿cómo podemos trasladar esto a una gestión de inversiones, ¿no? Ese inversor institucional que lo mira todo, que ve todas las opciones, que ve también el net cero, ¿cómo lo debe trasladar? ¿Cómo lo puede trasladar? Bueno, yo creo que aquí hay tres partes en las que lo puede hacer, ¿no? Desde el punto de vista primero de la gestión del riesgo, como decías tú, hay que saber qué se tiene en la cartera para poder evaluar los riesgos que hay, y lo que hemos visto es que los riesgos climáticos son riesgos financieros al final del día. Para ello hay que tener un sistema robusto de gestión del riesgo. En este caso, bueno, nosotros contamos con Aladdin, y que realmente ha sido un pilar fundamental para poder integrarlo, pero claramente es muy importante tener una taxonomía que sea homogénea y que todo el mundo cuente con los mismos datos para poder tomar unas decisiones de inversión fundamentadas. Desde el punto de vista de producto, de soluciones de inversión, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es lanzando productos que estén alineados con esta temática de descarbonización de las carteras, de alineamientos con el Acuerdo de París. Y para darte un dato de la demanda que hemos visto por parte de la comunidad inversora de este tipo de productos, que sobre todo no lo has comentado tú con el tema de Net Zero, cada vez hay más organizaciones que se están sumando a los compromisos de Net Zero y tienen que hacer este proceso de descarbonización de las carteras. En ese sentido estamos lanzando productos y, como te comentaba, para que veas la demanda del inversor institucional que estamos viendo, en abril de este año lanzamos un ETF en Estados Unidos que iba enfocado a aquellas compañías con el objetivo de descarbonización, y fue el mayor lanzamiento de un ETF de la historia, con más de 1.200 millones de dólares de activos en el momento en el que se lanzó, con lo cual producto obviamente hay que tener. Y otra cosa que nosotros hemos hecho, hemos incorporado dentro de nuestras hipótesis de mercado de capital, que al final son las que fundamentan el marco de asset allocation, hemos incorporado también el clima de manera transversal, porque consideramos, como te digo, que al final es un riesgo, pero también es una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que comentas en la transición, ¿no?, hacia un mundo de cero emisiones netas? Bueno, pues como decía, la oportunidad viene de aquellas compañías que sepan realmente adaptarse y abordar la transición desde un punto de vista de adaptarse a todo lo que ello va a implicar, y esto es transversal a todos los sectores. Es decir, lo que no podemos hacer es que haya sectores que tengan a lo mejor una exposición mayor a emisiones de gas de efecto de invernadero y dejarlas completamente de lado. Al final tenemos que abordar esta transición entre todos los sectores. Hay sectores que están mejor posicionados que otros, pero lo importante aquí es que dentro de un mismo sector, aquellas compañías que realmente adapten sus modelos de negocio a esta transición energética se van a distinguir de sus competidores, con lo cual ya no va a ser el invierto en un sector versus otro, sino que dentro de un mismo sector, qué compañías están sabiendo adaptarse mejor. Y en este sentido, yo creo que es clave que todas las compañías tengan un plan claro, un plan estratégico, y lo estamos viendo, ¿no? Hay compañías que ya tienen un plan estratégico claro, que lo podemos ver, y hay otras que, bueno, están en ese sentido adaptándose, y todavía les queda un poco más de camino por recorrer. Para terminar, muchos inversores os miran a vosotros, sois los líderes a nivel mundial, miran vuestras estrategias, vuestras prioridades, e intentan pues seguir, aunque siempre lo está haciendo bien, normalmente, ¿no? Pero normalmente sí. ¿Cuáles son las prioridades para 2021 para BlackRock? Pues este año, y bueno, como he comentado, ¿no?, la carta de Larry Finke va muy enfocada al cambio climático, con lo cual las prioridades que hemos adoptado, entre otras, pero están enfocadas en el cambio climático y en el compromiso Net Zero. En este sentido, las podemos enmarcar en tres vertientes. La primera es la medición y la transparencia con respecto al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos hemos comprometido a publicar métricas
de alineación de la temperatura para que nuestros fondos cotizados de renta variable y de renta fija en aquellos mercados en los que haya datos suficientes, y además hemos lanzado Aladdin Climate para que los inversores pues sean capaces de poder medir y cuantificar esos riesgos de transición y riesgos físicos asociados al cambio climático. En el segundo punto, prioridades tema producto, lo he comentado, ¿no? Lanzar productos para aquellos clientes que estén buscando descarbonizar las carteras y productos que inviertan en compañías que estén alineadas con el Acuerdo de París, e incorporar clima dentro de nuestras hipótesis de mercado de capital para que esté integrado ya en el proceso de asset allocation. Y luego el tercer punto, que es fundamental y lo has comentado, ¿no? Nosotros al final, al ser inversores en muchas de las compañías, es nuestra labor de stewardship, el engagement, la actividad que tenemos en aquellas compañías en las que estamos invertidos, tanto por la parte de gestión activa como gestión indexada. Y entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es utilizar esas actividades que tenemos con las compañías para evaluar cómo están mitigando los riesgos del cambio climático, pero también cómo están considerando las oportunidades que ofrece e incorporándolo a los modelos de negocio. Además, pues estamos solicitando que las compañías presenten planes estratégicos claros de cómo van a abordar esa transición, y en ese sentido pues intensificaremos el poder que tenemos de voto en las compañías en las que estamos invertidos en cuanto a las propuestas de accionistas que tengan que ver con la sostenibilidad. Por tanto, prioridades este año enfocadas en clima. Obviamente no dejamos de lado los otros dos factores, pero es un poco como lo estamos enfocando. Isabel Bento, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock en Iberia. Gracias, buen día y buen negocio, Isabel. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí.